Bueno, queridos alumnos, seguimos hablando de enlaces intramoleculares. Vamos a hablar primero y principal del primer enlace que habíamos nombrado en el video anterior. Este primer enlace es el enlace iónico. ¿Qué características tiene? Principalmente, y lo podemos identificar con mucha facilidad, si tenemos dos compuestos que se unen, siendo uno de carácter metálico y otro de carácter no metálico. O sea, el enlace iónico se caracteriza por tener un elemento metálico, o sea, un metal, por ejemplo el hierro, con otro elemento no metálico o no metal. Dentro de la tabla periódica, recordemos que si miramos la tabla periódica, desde aproximadamente un poco más allá del centro, hacia la izquierda, la mayoría de los elementos son metálicos y los que están en la sección del lado derecho de la tabla, una sección de esa tabla son los elementos no metálicos. Al ver también en la parte posterior de la tabla podemos identificar en las columnas de la tabla que tienen todos los nombres qué elementos son metálicos y cuáles son no metálicos. Una de estas características principales de este enlace iónico es la transferencia de electrones. ¿A qué se refiere? Uno de los elementos va a ceder electrones y el otro los va a recibir. Si un elemento cede un electrón, el otro recibe un electrón. Si uno cede dos, el otro recibe dos y así sucesivamente. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo principalmente de la electronegatividad. Pero bueno, aquel elemento que cede los electrones va a ser principalmente el elemento metálico. ¿Por qué? Porque habíamos visto dentro de las propiedades de la tabla periódica que aquellos elementos que se encontraban más a la izquierda de la tabla periódica tienen poca energía de ionización. ¿Qué significa eso? Que con poca energía ellos regalan o dan con mucha facilidad sus electrones. Y aquellos elementos que se encuentran al lado derecho de la tabla periódica tienen alta energía de ionización. ¿Qué se refería a eso? Que ellos tienen pocas posibilidades o necesitamos muchísima energía para que ellos puedan ceder al menos un único electrón de su última capa de valencia. Pero esos electrones, esos elementos, esos átomos que están en el lado derecho de la tabla periódica tienen alta afinidad electrónica, o sea, les gusta mucho, captan con mucha facilidad los electrones. Podríamos pensarlo, los que están a la derecha, los no metales, podríamos considerar que son los elementos fuertes de la tabla periódica. Es como el patotero, el bullying de la escuela, que va, le pega a los metales, que son los elementos débiles, y les roba los electrones, se los quita, por su diferencia de electronegatividad. Y ahí, cuando yo tengo un elemento que gana o pierde electrones, yo paso a tener los conocidos iones que habíamos estado hablando, y que también figuran dentro de sus ejercicios, que es un elemento que al ceder o al ganar un electrón, gana carga eléctrica. ¿A qué nos referimos? Recuerden que los elementos de la tabla periódica se consideran neutros, porque tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Están dados por el número atómico, número Z. Pero si yo gano un electrón, yo paso a tener una carga negativa de más. Entonces yo tengo un ion negativo y ese ion negativo lo conozco como anión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hacemos un ejemplo muy sencillo. Tengo el hidrógeno tiene un protón y un electrón. En su estado natural es neutro. Un protón con un electrón, una carga positiva con una negativa, se anulan, su carga eléctrica es cero. Si el hidrógeno gana un electrón de más, va a pasar a tener dos electrones y un único protón. Al tener dos electrones, tiene dos cargas negativas contra una positiva. Hacemos matemática simple, menos 2 más 1, me queda menos 1, me queda una carga negativa. Mi ion está cargado negativamente. Entonces, se transforma en un anión de hidrógeno. En cambio, si me pasa al revés, mi átomo de hidrógeno neutro pierde su único electrón, yo voy a tener una carga positiva en el núcleo y no voy a tener electrones alrededor. O sea, voy a tener un positivo contra ningún negativo. O sea, mi átomo, mi elemento va a quedar con carga positiva
equivalente en este caso a +1. Se transforma en un ion positivo, o sea, un cation. ¿Sí? ¿Qué características nos dan estas estructuras? ¿Sí? A nosotros estas estructuras van a formar, debido a este juego de uniones en los cuales un elemento gana un electrón y el otro lo pierde, nos va a formar lo que nosotros conocemos como estructuras cristalinas. Pero vamos a ver a continuación. ¿Sí? En esta imagen nosotros podemos ver lo que yo les estaba ejemplificando. Por ejemplo, un átomo de litio que tiene como número atómico Z igual a 3. Y un átomo de flúor que tiene como número atómico Z igual a 9. ¿Sí? Si podemos ver en la última capa de valencia, o sea, en el último orbital, en el litio tenemos un único electrón. Y en el flúor nosotros vemos que tenemos 7 electrones, 7 puntitos rojos en su último orbital, o sea, en el orbital más externo, en el círculo más externo, la órbita externa. Según la regla del octeto que habíamos dado, ¿cuál era el número que tendrían los elementos a formar en su última capa de energía para poder ser estables? Era 8. Entonces, ¿al flúor qué le falta? Al flúor, para poder ser estable naturalmente y parecerse a su gas noble más cercano, que es el neón, ¿sí? Que tiene 8, como que tiene número Z10 y que tiene 8 electrones en la última capa, está completito, necesita un electrón de más. El litio tiene 3 electrones. ¿Quién es su gas más noble? Su gas más noble es el elemento anterior a él, que es el helio, que tiene 2 electrones en su capa más externa de valencia. O sea, tiene esta capa interna llena, no le sobra nada. Es otro de los que viola también la regla de octeto, pero es un caso especial. Entonces, para poder parecer a su gas noble más cercano, ¿qué le es más fácil? Es más fácil ganar 7 electrones y acercarse a un gas noble de su periodo, que también es el neón, o perder un electrón y irse al gas noble anterior. Es más fácil perder uno, es más fácil perder un electrón, una moneda, y pasar a tener 2, que es el número estable, que tener que robar 7 electrones más a otro elemento, que va a ser una tarea bastante difícil. Entonces, ¿cómo hacen los elementos para combinarse? Lo que hacen es un mutuo acuerdo. El litio le sobra un electrón, le conviene cederlo para ser estable. Al flúor le falta un electrón, le conviene robarlo, tomarlo, ganarlo. Entonces, el flúor está arriba a la derecha de la tabla periódica, o sea que según las propiedades periódicas tiene alta afinidad electrónica, o sea es un no metal, por un lado, es un elemento no metálico, con muchísima afinidad electrónica, o sea que le gusta mucho quitarle los electrones a los demás. Y el litio se encuentra también en la parte superior, pero del lado izquierdo de la tabla periódica. O sea, que es un elemento con baja energía de ionización que tiende a perder sus electrones de la última capa con muchísima facilidad. Combinación perfecta. Uno le gustan mucho los electrones, el otro los pierde con facilidad. Entonces, al reaccionar ambos y combinarse, el flúor le extrae al litio el electrón que le sobra y completa su última capa, como vemos en esta imagen. Cuando completa su última capa, se transforma en un anión. Recuerden, uno ganó electrones, el otro los perdió. El que ganó el electrón, que es en flúor, se transforma en un anión, que se conoce como fluoruro. Después veremos esas nomenclaturas cuando demos formulación. Y se vuelve estable. Y el litio pierde el electrón que le sobraba y se asemeja al helio, que es el gas noble, que tiene 2 electrones en su última capa de valencia. Se transforma en un cation. Ambos completan sus últimos niveles de energía y alcanzan la estabilidad. Han formado lo que se conoce como un enlace iónico. Y me pueden decir entonces, pero ¿están separados? ¿No están enlazados? Se enlazan, pero no hay un hilo mágico, sino que hay un hilo invisible que es la electronegatividad. Y nos conforman estas estructuras, ¿sí? Lo que se conoce como estructura cristalina o cristalizada. Que es, ellos se atraen y se mantienen cerca por la fuerza de sus enlaces electronegativos. Como podemos ver en este caso tenemos
un enlace iónico típico, básico, que es el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa. Cloro con sodio. Sodio, elemento metálico con baja energía de ionización que tiende a perder con facilidad sus electrones. Y cloro, elemento no metálico que está justo abajo del flúor, que tiene muchísima afinidad electrónica, es muy electronegativo y le gusta ganar electrones. Entonces, uno gana, el otro pierde. En cloro gana los electrones que le sobran al sodio y conforman esta estructura compuesta así tridimensional, que es un cristal. Por eso la sal típica de mesa nosotros la encontramos en forma de cristales, ¿sí? Eso es una de las características principales de las sustancias o los compuestos que se forman por enlaces iónicos. Acá podemos ver abajo cómo nos queda el ion negativo del cloro cuando gana el electrón del sodio, y el sodio que queda como un ion positivo, ¿sí? Que lo habían visto en el ejemplo de la guía práctica, porque ha perdido uno de sus electrones y se ha asemejado a su gas noble más cercano, lo mismo que le ha pasado al cloro. Este tipo de estructura cristalizada es muy resistente, muy característica, que le da al enlace iónico otras propiedades. ¿Como cuáles? La mayoría van a ser sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Debido a esta formación cristalina en el espacio, ¿no? Que los vuelve muy, 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 muy solventes en disolventes polares, o sea, se solubilizan con mucha facilidad en disolventes polares, siendo el disolvente polar por supremacía, por añadiduría, el más importante, el agua. Por eso nosotros podemos echar una cucharada de sal, que es un sólido, en el agua y se disuelve con total facilidad. ¿Qué significa disolverse? Que su estructura se separa. El cristal, las uniones, ¿sí?, iónicas que hay entre el cloro y el sodio, por ejemplo, en el ejemplo de la sal anterior, de este cristal anterior, las uniones que tenemos acá entre los elementos metálicos y no metálicos se rompen por presencia de la molécula de agua. La molécula de agua tiene mucha afinidad por los iones, tanto positivos como negativos, se mete entre medio y me separa el cristal, la estructura. Entonces, las sustancias iónicas se separan con facilidad en agua. Cuando son sólidas, sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición son muy elevados. Porque yo tengo una estructura cristalina, es muy difícil poder romper las uniones intramoleculares. Necesitan mucha cantidad de energía porque hay mucha afinidad. Son dos opuestos que, según si pensamos en la ley de Coulomb de la física, carga positiva con carga negativa se atraen con mucha fuerza, son dos opuestos que se atraen muy fuerte, entonces necesitan muchísima energía para separarse. Como los puntos de fusión y de ebullición se refieren al cambio de estado físico, y el cambio de estado físico es el alejamiento de las moléculas entre sí, o de los átomos entre sí, ¿sí? ¿Qué sabíamos? ¿Qué recordamos de estructura de estados físicos de la materia? Los sólidos son conglomeraciones donde todos los átomos están bien compactados porque hay mucha energía, se atraen con mucha fuerza. Si le doy mucha energía, los átomos se separan un poco más y tengo el líquido. Si le doy más energía, los átomos se separan muchísimo más y tengo los gases. Bueno, en este caso, como son estructuras cristalinas, necesitan mucha energía para separarse, o sea, sus puntos de fusión para transformarse en el líquido de ebullición son muy elevados. Y por último, como es un cristal, como es un sólido, tiene poca conductividad eléctrica. Son pésimos conductores de electricidad. Las sales principalmente, sean el tipo de sal que sea, que las veremos en su momento, son muy malas conductoras de la electricidad. Pero hay un pequeño detalle. Si esta sal yo la disuelvo en el agua, les dije, el agua, las moléculas de agua se meten entre medio de los átomos, de los iones, y ocupan estos espacios intermedios y los separan. Al separarlos,
en sus iones respectivos en el espacio, se vuelven muy reactivos eléctricamente, porque yo voy a tener separadas mis cargas en positivos y en negativos bien diferenciados. No es que están separados eléctricamente el ion, pero como uno está al lado del otro, se solapa la carga eléctrica y la misma se reduce, o se anula. Cuando yo tengo el agua entre medio, yo le dejo una distancia. Al haber una distancia, yo hago que la sustancia sea propensa a poder conducir la electricidad. O sea, nos vuelve a los compuestos o a las sustancias iónicas excelentes conductoras de electricidad cuando están en disoluciones acuosas. Bueno, eso es lo que necesitamos saber con respecto a las características de un enlace iónico y de sus propiedades. Entonces, un enlace iónico simple, fácil, rápido para terminar, que se caracteriza unión de un metal con un no metal por adquisición o pérdida de electrones entre los dos elementos, con las características y propiedades que vimos recién. Acá abajo les dejaré un enlace para otro video que tenga un poco más de información, por si alguno quiere investigar, y si no, el resto será dentro del material de lectura. Hasta el próximo video.